En 1943, un barco de guerra estadounidense desapareció ante los ojos de quienes lo rodeaban. Minutos después reapareció. La tripulación estaba desorientada. Algunos decían que habían quedado fusionados con el casco. Otros simplemente desaparecieron para siempre. ¿Fue un experimento de invisibilidad? ¿Una manipulación del espacio-tiempo? ¿O una leyenda alimentada por el miedo, la guerra y la desinformación? Hoy analizaremos el caso del USS El Bridge y lo que podría haber sido el experimento militar más extraño de la historia, el experimento Filadelfia. Todo comenzó en el año 1955 con unas cartas. El astrónomo aficionado Morris K. Jessup, autor del libro The Case for the UFO, recibió varias misivas firmadas por un tal Carlos Allende, también conocido como Cara Allen. En estas cartas, Allende relataba un suceso presenciado durante su servicio en la Marina Mercante, un experimento ultrasecreto llevado a cabo en octubre del año 1943 en el astillero naval de Filadelfia. El protagonista, el destructor escolta USS Eldridge. Según el testimonio de Allende, la Marina habría activado potentes campos electromagnéticos con el objetivo de hacer al barco invisible al radar y supuestamente también al ojo humano. El Eldridge habría desaparecido del puerto y aparecido brevemente en Norfolk, Virginia, antes de regresar al punto de partida. Pero el efecto no se limitó a la desaparición. Allende describió consecuencias espeluznantes, tripulantes con trastornos mentales, cuerpos fusionados con estructuras del barco, desapariciones y reapariciones inexplicables. Jessup, intrigado, mantuvo correspondencia con Allende sin obtener pruebas concluyentes. Sin embargo, poco después fue contactado por oficiales de la Oficina de Investigación Naval. Habían recibido un ejemplar de su libro, intervenido con cientos de anotaciones en 3 tintas diferentes. Comentarios que hablaban de campos unificados, de inteligencias no humanas y proyectos secretos. La Marina reprodujo ese libro en una edición confidencial conocida como la Barrow Edition. El motivo nunca fue aclarado, pero ese gesto y el interés oficial hacia una historia tan inverosímil alimentó el misterio. Muchos se preguntan por qué una agencia oficial daría importancia a anotaciones aparentemente delirantes. ¿Fue mera curiosidad o un reconocimiento implícito de que parte del contenido podría ser real? Pero Allende no fue el único. A finales de los años 80, un hombre llamado Alfred Bielek aseguró haber recuperado recuerdos reprimidos tras ver la película del experimento Filadelfia. Declaró ser un sobreviviente del Eldridge y que junto a su hermano habrían saltado por la borda reapareciendo en el año 1983 en la base de Montauk, Nueva York. Bielek afirmó haber sido parte de proyectos secretos de viajes en el tiempo. Aunque sus declaraciones no están respaldadas por pruebas documentales, el nivel de detalle de sus relatos y su coherencia interna han provocado que muchos lo consideren un testimonio digno de atención. Según su versión, los experimentos con el Eldridge habrían creado una brecha en el espacio-tiempo que sería utilizada posteriormente en el proyecto Montauk. Dijo haber viajado no solo al futuro, sino a distintas dimensiones. Incluso sostuvo que su identidad real era Edward Cameron y que había sido programado para olvidar su pasado. Aunque para muchos esto roza la ciencia ficción,
Algunos señalan que Bielek no buscó beneficio personal y mantuvo su versión hasta su muerte. Otros supuestos testigos han relatado historias similares. Uno de ellos, conocido como Preston Nichol, afirmó haber trabajado en la base de Montauk y aseguró que el experimento del Eldridge fue el punto de partida para los ensayos de manipulación mental y viajes temporales llevados a cabo en esas instalaciones secretas. También aseguró que muchos implicados fueron sometidos a programas de amnesia inducida para ocultar la verdad. Más allá de los testimonios, existen también coincidencias históricas. El USS Eldridge fue comisionado en agosto de 1943 y operó en el Atlántico. En octubre se encontraba en Nueva York y pocos días después zarpó hacia Norfolk. El buque mercante SS Andrew Pursuit, desde donde Allende dijo haber presenciado la desaparición del Eldridge, también estaba activo en la misma región. Además, existía una ruta rápida y restringida en tiempos de guerra entre Filadelfia y Norfolk mediante canales interiores. Es posible que el Eldridge hiciera ese trayecto en pocas horas, lo que a ojos de un observador desinformado podría parecer una teletransportación. Un dato adicional que alimenta las teorías es el destino final del Eldridge. En el año 1951 el barco fue transferido a Grecia bajo el nombre León. Sin embargo, durante su servicio en la Marina griega, varios técnicos e ingenieros navales reportaron anomalías en su sistema eléctrico, señalando una estructura interna compleja, extrañamente reforzada y con cableados que parecían no responder a un diseño convencional. Algunos declararon que ciertos compartimentos parecían haber sido modificados para contener maquinaria que no se encontraba ya a bordo. Además, existen testimonios que afirman que marineros griegos rehusaban dormir cerca de ciertas zonas del barco por temor a sonidos inexplicables, luces intermitentes y extrañas interferencias en los sistemas de comunicación. Estos detalles, aunque no sean concluyentes, han sido utilizados como argumento para defender que al menos una maniobra no convencional pudo haber tenido lugar. Los defensores de la teoría apuntan a los trabajos de Nikola Tesla y Albert Einstein. Tesla hablaba de una energía libre capaz de modificar el espacio. Einstein intentó sin éxito unificar la gravedad con el electromagnetismo. ¿Pudo alguien haber avanzado en esas teorías? ¿Se intentó aplicar en secreto? La hipótesis del proyecto Rainbow sugiere que la Marina experimentó con estos conceptos, que se usaron bobinas Tesla, generadores de alta potencia, y se sometió a una tripulación desprevenida a un campo masivo de energía. Algunos relatos sostienen que la primera prueba tuvo lugar en julio de 1943 y que fue un éxito parcial. El Eldridge desapareció del radar, pero provocó efectos colaterales en la tripulación. La prueba definitiva se habría realizado el 28 de octubre con resultados catastróficos. Los efectos, señalan algunos, habrían incluido distorsiones temporales. Incluso se habla de un desfase temporal de minutos, que el Eldridge reapareció antes de desaparecer. También se han relatado episodios extraños posteriores. Marinos que entraban en fase de congelación quedando inmóviles y translúcidos. Otros simplemente desaparecían de forma repentina, incluso años después. La teoría conecta también con el llamado Proyecto Montauk, donde se habrían realizado experimentos con viajes temporales, teletransportación y control mental. Si bien todo esto carece de documentación verificable, lo cierto es que el contexto histórico de la Guerra Fría y la existencia de programas como MK Ultra, donde se experimentó realmente con personas, hace que esta idea no sea tan fácilmente descartable. Y a esto se suma la Operación Paperclip.
con la incorporación de científicos nazis a programas secretos estadounidenses, científicos que habrían trabajado en proyectos de tecnología avanzada y teorías poco ortodoxas. Los archivos oficiales dicen otra cosa. Según la Marina, el USS Dridge nunca estuvo en Filadelfia en las fechas indicadas y no existe ninguna referencia a un proyecto Rainbow en sus documentos desclasificados. Los efectos descritos por Allende no tienen base física. La fusión de cuerpos humanos con metal es incompatible con la estructura de la materia tal como la conocemos. La comunidad científica señala que el campo unificado, tal como se plantea, no ha sido resuelto, y los conceptos usados por Allende en sus cartas no eran coherentes ni consistentes. Jessup, tras sumirse en la investigación del caso y acosado por la presión, terminó suicidándose en el año 1959. Para algunos, una víctima del mito, para otros, de un conocimiento que no debió revelar. Sin embargo, también se ha señalado que el interés de la Oficina Naval en las anotaciones de Allende, su reproducción del libro y el silencio institucional durante años son cuanto menos sospechosos. A esto se suma otro detalle. El proyecto Rainbow, como tal, sí existió, pero bajo otro nombre y con otro objetivo: los planes de guerra del Pacífico. ¿Pudo usarse ese nombre para encubrir otra actividad? Aunque las pruebas directas brillan por su ausencia, hay elementos que siguen sembrando dudas difíciles de ignorar. El primero, como hemos comentado, es el interés oficial. La reproducción de ese libro de Jessup con anotaciones anónimas por parte de la Oficina de Investigación Naval sigue siendo un hecho desconcertante. ¿Por qué una institución militar dedicaría tiempo y recursos a algo tan especulativo? ¿Solo por curiosidad o porque ciertas afirmaciones contenían elementos que, en un contexto clasificado, sí tenían sentido? El segundo es la coincidencia temporal y geográfica. El Dridge se encontraba en la zona en las fechas señaladas. Los registros navales oficiales lo niegan, pero su proximidad a Filadelfia y Norfolk en aquellos días y el uso de rutas interiores no documentadas públicamente en ese momento abre una grieta en la cronología. El tercero es el testimonio técnico indirecto. Durante su servicio en la Marina griega como León, ingenieros reportaron cableados atípicos, compartimentos modificados y sistemas que no se correspondían con ningún diseño estándar. Y lo que es aún más inquietante, testimonios que hablan de comportamientos anómalos, luces inexplicables y zonas prohibidas dentro del barco. Y un cuarto elemento más sutil pero revelador, el aparente silencio sobre el destino final del buque. Aunque se dice que fue desguazado en los años 90, hay informes que sostienen que parte de su estructura fueron retiradas con protocolos inusualmente estrictos. Algunos investigadores sostienen que ciertos fragmentos del barco fueron transportados a bases militares en Estados Unidos o incluso destruidos fuera de procedimiento, como si contuvieran materiales o información delicada. Esto, unido a la frecuencia con que historias paralelas han sido negadas sistemáticamente por décadas, como ocurrió con el proyecto MK Ultra, el Paperclip o incluso el proyecto Manhattan antes de ser oficialmente reconocidos, plantea una posibilidad inquietante. ¿Y si esta historia, por increíble que parezca, fuera real y aún no ha sido desclasificada? No hay pruebas concluyentes, pero tampoco hay explicaciones definitivas que desmonten todos los cabos sueltos. El experimento Filadelfia puede que no haya sido tal y como se ha contado, pero quizás no fue simplemente una invención. Quizás hubo algo, un error, un intento, un experimento fallido del que nunca debimos saber nada. Un secreto enterrado bajo décadas de negaciones, silencio y un olvido intencionado. El experimento Filadelfia sigue desafiando nuestra percepción de lo real y de lo posible. ¿Fue una operación encubierta, un delirio colectivo
o una historia que creció más allá de su origen. Les hemos mostrado los datos que avalan el misterio, las teorías que existen, los testimonios, las coincidencias y también los silencios, así como lo que dice la ciencia, los archivos y aquellos que son más escépticos, porque en el cruce entre los documentos y lo posible, entre lo verificado y lo negado, se gesta todo este enigma, para que al final y como siempre sean ustedes mismos los que saquen sus propias conclusiones. Les dejo la puerta abierta para que entren y hagan sus comentarios, y si les ha gustado este programa les pediría que se suscriban al canal, que activen la campanita para ser notificados cada vez que subamos un nuevo vídeo y que compartan el contenido. Eso nos ayudaría mucho para que el canal siga creciendo. Y sin más, nos vemos en el próximo programa, si es que ustedes así lo desean.